Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Como cada jueves a las 8 de la mañana, hora de la montaña, te invitamos para que nos acompañes. Alba, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, feliz y deseando de conocer mucho más de lo que el Señor tiene para enseñarnos en esta Ujú. oportunidad a través del estudio Así del es. libro de Apocalipsis, porque eso es lo que estamos haciendo en este momento, Ujú. estudiando el libro de Daniel y Apocalipsis. Así es. Y medios que tú tienes para comunicarte con nosotros van a aparecer al final del programa, así que comunícate con nosotros si tienes preguntas, dudas, por favor, háznoslo saber. Así es. ¿Y qué te parece, Daniel, si ya nos adentramos en el tema, pero antes pedimos la dirección de nuestro Señor? Así es. Amante Padre, gracias por estar acompañándonos. Permita que, como en cada programa, usted sea quien venga a enseñarnos. Y Señor, gracias por todas sus bendiciones. En su nombre, amén, Amén, amén y amén. amén y amén. Muy bien, vamos a hacer un pequeño raconto de lo que habíamos visto con el programa anterior, Ujú. justamente. Para eso nos vamos al libro de Apocalipsis, estamos en el capítulo 2, ni más ni menos que en el mensaje a la iglesia de Pérgamo, allí donde estamos nosotros en este Ujú. momento. Y es interesante porque dice que está escribiendo a la iglesia de Pérgamo y dice que tiene la espada aguda de dos filos, o sea, la Ujú. forma en que se presenta. Entonces, eh, con Constantino, que es el emperador que habíamos dejado en la última oportunidad, comienza Ujú. un gobierno que es ahora monarquía. Antes venía de tetrarquía y ahora va a ser un gobierno de monarquía. Él solo Ujú. va a ser el que va a estar a cargo del gobierno. Y va a traer varios cambios. Va a traer cambios a nivel legal, va a traer cambios a nivel religioso, va a traer cambios a nivel social, algunos positivos, pero la gran mayoría de ellos tendrán consecuencias que no serán necesariamente las que él va a estar buscando con esos cambios. Constantino es una persona muy especial, lo vamos a ver en este programa, y te voy a dar entonces ahora la opción para que tú puedas seguir y Ujú. entonces nos expliques un poquito más y vayamos leyendo lo que está pasando con esta iglesia, ¿verdad? Como saben que vamos a estar hablando de Constantino, obviamente nos vamos a ir a la historia, ¿ok? Tal vez esto sea un programa que nos introduzca, no 100% en profundidad en la historia, Ujú. pero sí que nos dé las pautas para saber ¿Qué es en lo que estaba dónde nos pasando en estamos, esa época? exactamente, dónde nos estamos moviendo. Así es. Y como tú decías, Alba, con Constantino comienza un gobierno monárquico que traerá varios cambios. ¿M? Ujú. Comenzando por la capital del imperio, igualmente reforma, o sea, igualmente reforma leyes, la corte y el ejército, y aún la vida religiosa. Ujú. ¿M? ¿Ok? ¿Y y por qué la vida religiosa? Bueno, a pesar de las persecuciones y de los ataques de todo tipo que sufrieran los cristianos hasta ahora, el cristianismo siguió creciendo en manera exponencial. Decían de aquel tiempo que la sangre de los mártires era como que regaba la semilla del evangelio, Ujú. ¿verdad? Y donde moría uno se levantaban cinco por el ejemplo que estas personas daban. Así es. Y para los gobernantes romanos les resultó peor el remedio que la enfermedad. Exacto, porque ellos ¿Mm? querían extinguirlos, pero en realidad se multiplicaban Ujú. en vez de extinguirlos. Y ante esta perspectiva, Constantino hábilmente toma el camino del si no puedes combatirlos, únete. Astuto gobernador. Astuto gobernador, así es. Igualmente decidió abandonar la idea que tenían los otros emperadores de que sus derrotas en el campo de batalla se debían a dioses enojados por este grupo que no les ofrecía adoración. Y Constantino, como hábil gobernador, ve en los cristianos a un grupo que lo apoyaría para poder tomar los territorios de Oriente y así declararse jefe supremo de todo el territorio de Oriente y Occidente. Sabes que respecto a lo que tú decías de que los otros emperadores ven que como que este grupo de cristianos son los causantes de que los dioses estén enojados, empiezan a matarlos para en cierta forma ofrecerlos como sacrificio a los dioses.
que ellos tenían. Así es. ¿Verdad? O sea, es tremendo lo que está pasando en esta época. Y igualmente no le es ajeno el poderío económico que su imperio podría lograr gracias a ellos. A nivel eclesiástico, y ya desde el siglo I, la pugna por la autoridad eclesiástica comienza a hacerse presente. Y después que se efectuara el concilio de Jerusalén, debido a que algunos judaizantes estaban tratando de mantener sus ideas dentro del cristianismo, y debido a que comenzaran a surgir distintos subgrupos dentro de los cristianos, se comienza a resaltar la idea de que el obispo tenía más autoridad que el resto de la iglesia. Cierto, ¿te acuerdas que en el concilio ese de Jerusalén es cuando Pablo se presenta, ¿verdad? Porque ellos querían, los judíos que habían entrado al cristianismo, querían de que cumplieran las leyes de Moisés, ¿verdad? Así es. Y los apóstoles, por acción del Espíritu Santo, determinan de que eso no es necesario, que bastaba con que creyeran en Jesucristo. Entonces no tenían la necesidad, porque lo que más apuntaban los judaizantes era a la famosa circuncisión en la carne. Y Pablo empieza a hablarles ahora de la circuncisión del corazón. Del corazón. ¿Verdad? Pero es interesante porque aquello que el Señor había dispuesto de que habrían maestros, apóstoles, profetas, etcétera, ahora resulta que empieza a tomar una cierta jerarquía y empiezan a hacer del cargo de obispo o de anciano en su momento, ¿verdad?, el cargo más importante para toda la iglesia. Como que se lo empieza a poner más arriba de todo. Más arriba de todo, así es. Y es así que a partir del siglo II el obispo pasa a ser el rector de los temas eclesiásticos, teniendo autoridad sobre el clero en su ciudad. Y esto dará origen a el episcopado, que se da en esos momentos. Y la jerarquía que se veía en el gobierno ahora está presente en la iglesia, y así los obispos de ciudades o regiones más importantes o predominantes van a regir sobre aquellos asentados sobre otras de menos importancia. O sea que ahora, entonces ya el obispo no solo tiene jerarquía religiosa, sino que también empieza a tener propiedades políticas y empieza en cierta forma a moldear no solo su zona, sino las otras que no son tan destacadas. Ahí está, otros lugares. Empieza a generarse también una relación de dependencia ahora. Así es. Con esta y las regiones destacables fueron Alejandría, Antioquía y Roma. Y es en este siglo también que el obispo ya no solo tiene injerencia en lo religioso, sino que comienza a actuar en la vida política. Y será por el siglo III que el obispo de Roma comienza a regentear en todos aquellos asuntos que los obispos menores no podrán resolver. Exacto. Lo cual le da una autoridad mayor sobre toda otra organización religiosa. Y así llegamos al periodo de este emperador que, tras el edicto de Milán, echó tanto, echó junto al a Licinio, junto a Licinio, emperador de Oriente, en el 303, declara la libertad de cultos. Y así el cristianismo y los cultos paganos siguen adelante. Y no podía ser de otra manera si recordamos que Constantino era un emperador que había sido educado en el culto al dios Sol, entre otros. Y en este edicto se regularizó el cristianismo a la vez que se legalizaron algunos aspectos del culto. Y te iba a decir, sí, que parece mentira, pero hasta hace un poquito tiempo atrás, todo lo que tenía que ver con cristianismo estaba prohibido, ¿verdad? Era motivo de persecuciones, de muertes, circos romanos y demás. Sí. Ahora con este emperador hay un cambio, hay un giro en este aspecto, y ya ahora va a autorizar no solo la persecución del cristianismo, sino también de los cultos paganos, porque claro, él no puede olvidar sus raíces, él no puede olvidar lo que él es, ¿verdad? Y por otro lado, es interesante destacar
de que este no es el primer edicto que en cierta forma suaviza las cosas para el cristianismo. Así Ya había es. habido uno anterior, ¿verdad? Pero este es el que entra con más fuerza. Este es el que más se destaca. Así es. Y es cuando también se promulga este edicto, tengamos en cuenta que hay aproximadamente unos 5 a 7 millones de cristianos. Número interesante. O sea, de 50 millones que era la población en la región. O sea que podríamos decir que el 10%, El de la 10% población de esa región era cristiano. O sea, se estaban haciendo notar. Ya no era un grupo que pasaba desapercibido. No, para nada. Y entonces, vamos a decir, y había también, 1.200 sedes episcopales. Se había crecido bastante el número. Había crecido muchísimo. Y el edicto concedía no solo el perdón a los cristianos y la libertad de culto, sino que les devolvía las propiedades que habían sido confiscadas a las iglesias por parte de los otros emperadores. Sabes que gracias a este edicto, a partir del siglo aproximadamente, si no recuerdo mal, era el sexto, la iglesia pasa a ser el mayor terrateniente que existe, porque se le devuelven las iglesias, los territorios y demás que habían perdido hasta este momento como consecuencia de las persecuciones que otros emperadores les habían hecho. Ahora empieza a generar también ese poderío económico. Y Alba, tú sabes que siempre hay un pero. Sí. Pero, ¿sí?, no todos los cristianos le tendieron la mano a la religión cristiana que se estaba imponiendo. Y casi el 50% se mantuvieron fieles a los principios originales del cristianismo. Entonces eso no era muy bueno. No. Si tenemos entre 5 y 7 millones, o sea, el 10% de la población es cristiana, pero a su vez ese 10%, el 50% no va a estar de acuerdo con lo que se está haciendo. 2,5 millones. ¿Verdad? De 2,5 millones a 3,5 millones de personas, el 50% no está de acuerdo, eso es una gran fuerza opositora. Así es. Y eso genera división, indudablemente. Y esto llevó a que Constantino se preocupara pensando que tal vez esa desunión desagradara y enojara a Dios. Y así hay algo que él deja bien en claro cuando, vamos a decir, firma el edicto de Milán, es que quiere tener a su favor el agrado de todos los dioses de las religiones que se practiquen en su territorio. O sea, Constantino no quiere caer en lo que habían caído los otros emperadores, es decir, no vamos a enojar a los dioses, ¿verdad? Porque si no nos hacen perder en batalla. Entonces Constantino dice, no, tranquilos, vamos a hacer todo como tiene que serse hecho. Entonces, este grupo de 50% me está molestando, o sea que hay que hacer algo con él. No sea que el Dios de los cristianos se enoje debido al accionar de este grupo y nos haga perder, y a mí me haga perder el poderío. Entonces quería quedar bien con todos los dioses. Exacto. Evidentemente Constantino no conoce al Dios de los cristianos. No, para ¿verdad? nada. Él está pensando del Dios verdadero, en la misma altura lo pone que los dioses paganos de él, que se enojaban, que eran caprichosos, etcétera, etcétera. Y la medida que toma Constantino es convocar consejos ecuménicos para que todos los religiosos estuvieran en la misma página, a la vez que tomar medidas legales y uso del ejército para disolver algunas sectas. Por ejemplo, o sea, como la llamaban en aquellos tiempos también, la llamaban sectas, ¿sí? Que no estaban, y estas eran las que no estaban de acuerdo, ¿sí?, con lo que se proponía por parte del Estado e Iglesia dominante. Ahora, fíjate que esto es un problema, porque lo que parece que hay una libertad religiosa, no la hay. No la hay. Porque Constantino ahora está empleando leyes, usando el ejército, para justamente de alguna forma hacer desaparecer esos grupos que no están de acuerdo con lo que se está tratando de, con lo que se está armando y con lo que se está llevando a, vamos a decir, más arriba de lo que estaba hasta ahora. Eso pone en peligro nuevamente a aquellos que están queriendo ser fieles a Dios, a la doctrina original. Así es. Y es interesante también notar que
conjuntamente con la devolución que se le hace de propiedades a la iglesia, se determina el apoyo económico de la misma, ¿sí?, que provendrá de altos impuestos que se cobraban, ¿sí?, a las religiones paganas. Wow, algo que era totalmente injusto. Ujú. O sea, para mantener a uno, le sacábamos al otro. Ahí está. Y entonces, para que todos estén bien, pero ya empezó a hacer diferencias. Indudablemente. Y esto deja, vamos a decir, dejó al margen de funcionamiento a varios cultos paganos por falta de fondos. O Claro, sea que porque como por le falta de ponían dinero, los tantos impuestos. impuestos tan altos no los podían pagar, entonces ya eso le daba un montón de problemas. Exacto, y Constantino se evitaba el uso del ejército contra ellos, porque ya se disolvían al no haber fondos Ujú. suficientes para pagar ese impuesto para dárselo a esa iglesia que está Así es. creciendo. Y la autoridad eclesiástica se hace más y más prominente al punto que para igualar la autoridad civil adoptan el uso de ropas reales, entre ellas por ejemplo, el de la capa pluvial. No, Exacto. sí, La- capa pluvial. Ahí está. Volviendo, que originalmente se le llamaba así porque entre otras cosas servía para cubrirse de la lluvia, así ¿verdad? es. Pero era parte del atuendo que se usaba en aquel tiempo, en las cortes, entre otras, ¿verdad? Ujú. Y que después se ofrecía como una, vamos a decir así, una ofrenda al Dios, Ujú. ¿verdad? Así Entonces es. ahora el clero empieza a, en cierta forma, a mostrar su jerarquía al ponerse las mismas ropas que el emperador. Ujú. Sí. O sea, le está dando un mensaje fuerte al Un mensaje, emperador. así es. Y volviendo a los concilios eclesiásticos que comienzan a convocar a Constantino para resolver una situación, digamos que estos le traerán más problemas que soluciones. Entonces, a partir del, del famoso concilio de Nicea en el 325, surgirá el arrianismo, Exacto. tras discusión de la naturaleza de Cristo. Es donde empieza toda esa puja y cada vez se hace más grande, ¿no? Porque no comenzó con todos esos impuestos, con Va a todo empezar esto, a haber ahora una brecha, una porque brecha, ahora para resulta, marcar la diferencia entre unas y otras. exactamente, esta brecha empieza a darse entre la iglesia que está adquiriendo más poder y esta rama que verdad que Ujú. favorece justamente al Así es. arrianismo, que tiene unas creencias muy particulares, entre ellas lo que tiene que ver justamente con la naturaleza de Cristo, Ujú. ¿verdad? Pero me imagino Sí. que la iglesia no se quedó de brazos cruzados con No se esto. queda de brazos cruzados para nada. Y esto causa división entre los de la iglesia y para tratar de imponer la supremacía, los que estaban a favor del concilio intensificaron el culto a María, lo que causó aún más divisiones. Wow. Y 4 años antes, el 7 de marzo del 321, y recordando que Constantino no dejó su paganismo y en su intento por unir creencias con la religión que cada vez tenía más fuerza, declaró que el domingo pasaba por primera vez en la historia a ser el día venerable de descanso y en él no se podía trabajar y los jueces podían dictar sentencia también. ¿Mm? O sea, no se podía trabajar, no se podía dictar sentencia Ujú. y se limitaba entonces el trabajo a algo muy puntual, Muy nada más para puntual, ese sí, día. para ese día y nada más. Todo el mundo tenía que quedarse tranquilito en sus casas. Como Así quien es. dice. Solo podía hacerse un trabajo mínimo de granja. O Y sea, tal vez alimentar los animales, darles agua. cuando uno sabe también, por ejemplo, el ordeñar de las vacas, o sea, porque Exacto. necesitan hacerlo. O tal vez regar alguna planta, o sea, algo, justo era la época de cosecha, se Sí. les permitía hacerlo, ¿verdad? Ujú, Digo, así pero eran es. cosas muy puntuales. A partir Sí. de ese momento entonces comienza a entrar este día, se abandona lo que venía haciendo hasta ahora la observancia del sábado Ujú. como día de reposo y a partir de esta fecha comienza entonces la observancia del día primero de la semana. Así es. ¿Y por qué el domingo?
Ujú. Tendría sus buenas razones. Así, básicamente 3 razones. Era el día del sol, su dios, dios de Constantino, y lo separaba de los judíos que seguían observando el sábado, cosa que también quería la iglesia que se hiciera. Y comulgaba con la idea naciente de la iglesia de Roma, que indicaba que había que guardar el domingo porque Cristo había resucitado un domingo. Y así como un buen burócrata quiso quedar bien con todos a fin de que le sirvieran de apoyo en su ambicioso intento de ser el gobernador máximo de toda la región, de Oriente y Occidente. O sea, él en ningún momento está dando puntadas sin hilo, como decimos nosotros. Ujú, Si bien era así un es. neófito en lo que tenía que ver con la religión, o sea, Ujú. con el cristianismo, Así porque es. los historiadores, tras revisar justamente, Ujú. vamos a decir así, información de la época, llegan todos a la conclusión de que Constantino era un neófito, no sabía absolutamente nada acerca del cristianismo, o Ujú. muy poco acerca del Muy poco. cristianismo, ¿verdad? Entonces, de todas formas, él va a meter la cuchara, por así decirlo, y tratar de quedar bien con todos. Y entonces, para quedar bien con todos, hace este arreglo en este día, Así ¿verdad? es. O sea, queda bien con su Dios, queda bien con la iglesia que está queriendo tener cada vez más poder, y a su vez eliminamos a los judíos, los sacamos del mapa, ¿verdad? Ujú. Porque esa viene siendo todavía, en cierta forma, la piedrecita que molesta en el zapato, Así es. ¿verdad? Así es. Y otro ejemplo de que Constantino no había dejado sus prácticas paganas lo tenemos en la famosa batalla que la tradición usa para decir que a partir de allí se convirtió al cristianismo. Y la batalla del puente, la batalla del puente Milvio, en el 312. Inmediatamente que ganara esta batalla, mandó erigir un arco de triunfo llamado Arco de Constantino, que se terminó en el 315, el cual está adornado con sacrificios a los dioses Apolo, Hércules y Diana. ¿Mm? Pero, como siempre decimos, hay un pero ni un solo símbolo cristiano, ni siquiera el que alegan que presenció en el sol. Exacto, porque la tradición lo que dice es que Constantino se convirtió al cristianismo después que vio una señal en el sol, Así ¿verdad? es. Que era una cruz y que se le daba el mensaje diciendo que con ella era que iba a vencer en las batallas, ¿verdad? Así y por es. eso él manda pintar en los escudos esa cruz y después la transforma poniéndole la primera inicial del nombre de Cristo y la cruz, etcétera, que es lo que todavía hoy día se conserva. Pero ni siquiera eso puso él en el arco de Constantino. Ni siquiera eso. O sea, él estaba poniendo sus deidades. Por supuesto. Lo cual está hablando que su corazón pertenece a ese paganismo. Sí. De igual manera, nunca se despojó, jamás digo, de su título de pontífice máximo, título que se usa desde Augusto. Y recordemos que es el primer emperador que en vida se hace rendir culto como si fuera Dios. Exactamente. Y es por eso, ¿verdad?, que justamente se le dice a Pérgamo que Así es. donde Satanás tiene su trono. Pero no me voy a adelantar. Así es, muy bien. Y que este título lo llevará hasta su muerte, como dijimos, denotando que se veía como una deidad. Y otro hecho interesante de Constantino, el Consejo de Nicea tuvo en la determinación de la celebración de la Pascua públicamente y la orden de comenzar a celebrar el primer domingo tras la luna llena que sigue al equinoccio de primavera. Interesante. Así es. Y ahora sabemos por qué una buena parte de la cristiandad la celebra en esa fecha. Y con todo esto, en el 380 el cristianismo es denominado la religión oficial del Estado. Y si pensamos que esto iba a traer algo de paz, déjenme decirles que fue todo lo contrario.
Para aquellos cristianos que no estaban viviendo dentro del imperio, la vida se les hizo difícil, pues los emperadores, temiendo que ellos se sublevaran, los comenzaron a perseguir y matar. ¡Wow! O sea que para ahora tenemos este problema, porque Sí. digo, no todo el mundo vive en el Imperio Romano. No todos. Hay zonas aledañas, ¿verdad? Ujú. Parte del Oriente, Sí. en los cuales hay cristianos, Hay cristianos que también. están todavía sirviendo al verdadero Dios, que no están de acuerdo con ninguna de estas cosas, ¿verdad? Ujú. Y como no están de acuerdo, fíjate que los emperadores, los gobernantes de esos territorios piensan que estos cristianos de última pueden venderse al emperador romano Así y que es. pueden traicionarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Los eliminamos. Hay O sea que que por cortar un por lo lado sano. o por otro, constantemente el cristianismo está siendo, en cierta forma, ¿cómo podríamos decir? Cortado, está siendo eliminado, está queriendo ser destruido, Ujú. ¿verdad? Entonces, digo, la vida no era fácil, a pesar de que durante este periodo en que va a estar reinando Constantino, que quiere poner cierta paz, como tú decías, la Ujú. paz no llega. No llega. O sea, puede estar presente en cierta forma, porque como tú ya dijiste antes, hay cultos paganos que van a ser eliminados, los Ujú. cristianos que no están de acuerdo, el 50% de ese grupo cristiano que no está de acuerdo con lo que se está imponiendo, también va a ser perseguido, y también los que estén fuera del Imperio Romano empiezan a ser perseguidos. Así es. O sea, la paz es, entre comillas, la Ujú. famosa Pax Romana que le llaman Ujú. es entre comillas. Entre comillas. ¿Verdad? Porque no hay ese descanso. Así es. Y todos padecen por lo mismo, por ser fiel a Dios. Ujú. Digo, está súper interesante la historia que nos estás contando, pero también está interesante saber otra cosa, ¿Qué? que el tiempo se nos ha acabado. Ujú. Y que va a Así ser es. bueno que de repente sigamos con esto, porque Ujú. estoy seguro que tendrás mucho más para contarnos, Hay más todavía. que sigamos con esto el próximo programa. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Así todos podemos ir aprendiendo a poco y poder interiorizarnos más en el tema y saber qué era lo que estaba pasando en esa época, por qué se escribió esto, qué pasaba en ese momento, y ya vemos todo lo que estaba pasando. No solo nos servirá para este capítulo 2 de Apocalipsis, sino para otros capítulos que van a venir. Así que es bueno que puedas mantener constante, fresca en la memoria todo esto que estamos diciendo, que obviamente es en una forma muy resumida, ¿verdad? Así es. Hay muchos detalles que se están pasando por arriba, porque si fuéramos a decir toda la información que se ha descubierto, digo, Ujú. pasaríamos programa tras programa, tras programa, tras programa, hablando pura y exclusivamente de este momento De de este momento de Constantino, Constantino. ¿verdad? Así es. Pero tratamos Es una de- breve reseña histórica. Exactamente, tratamos de dar un enfoque, ¿verdad?, que nos permita, como tú muy bien dijiste, ubicarnos donde estamos, Ujú. Así es. para justamente poder entender por qué viene el mensaje a la iglesia de Pérgamo, Así qué es. está queriendo decir. Ujú. Así es. ¿Verdad? Y bueno, terminamos con una oración. Sí. Querido Padre que está en los cielos, gracias le damos porque usted nos permitió aprender un poco más, Señor, acerca de las cosas que estaban pasando en aquel tiempo para poder ubicarnos en lo que su libro de Apocalipsis dice. Gracias, Señor, por ello, y por favor bendiga que cada persona que esté en este momento conectada y las que lo verán en diferido también. En el Amén. nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén. Nuevamente gracias por haber estado junto a nosotros y recuerda, te esperamos el próximo jueves para seguir aprendiendo de esta maravillosa historia de qué era lo que pasaba en esa época de Constantino y todo, y para poder analizar más de la palabra de nuestro Dios. Y la otra cosa que debes recordar es que debes compartir este programa para que muchos más aprendan lo que tú y nosotros estamos siendo enseñados. Así Que Dios es. te bendiga y nos encontramos en la próxima. Hasta pronto.